Mi nombre es David Martínez. Tengo 52 años. Soy misionero colombiano y llevo 15 años trabajando en el sudeste asiático. Lo que voy a contarte hoy puede que no me creas, pero te juro por la Biblia de mi abuela, que llevo conmigo desde que salí de Bogotá, que cada palabra es absolutamente real. Era marzo de 2018, en la aldea de Kachin, en las montañas del norte de Myanmar. Si estás viendo esto ahora mismo, no es casualidad. Dios quiere que sepas algo. Prepárate porque lo que realmente ocurrió es absolutamente inexplicable. A las 2:30 de la madrugada del 24 de marzo, mi teléfono sonó con esa insistencia que te dice que algo terrible está pasando. Era el pastor Aung Min. Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes. David, necesito que vengas ahora. Los soldados vienen en la mañana, van a quemarnos vivos. No me dio tiempo de preguntar nada más. La línea se cortó. Me levanté de inmediato en mi habitación de Yangon, a 920 kilómetros de distancia. El aire acondicionado zumbaba en la oscuridad. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves de la camioneta. Tenía exactamente 6 horas para llegar antes del amanecer. 6 horas para atravesar carreteras montañosas donde cualquier retén militar podía detenerme para siempre. Pero necesitas entender algo antes de continuar. La semana anterior, 47 cristianos de la etnia Kachin habían sido masacrados en 3 aldeas vecinas. Los soldados del gobierno birmano estaban ejecutando una campaña de limpieza sistemática. Entraban en las casas, separaban a los hombres de las mujeres, a los niños de sus padres. Algunos eran fusilados en la calle, otros simplemente desaparecían. Arranqué la camioneta a las 2:47 a.m. Las calles de Yangon estaban vacías excepto por algunos perros callejeros. El olor a comida fermentada de los puestos nocturnos llenaba el aire húmedo. La temperatura era de 32 grados incluso en la madrugada. Conduje hacia el norte sabiendo que cada kilómetro me acercaba más al peligro. Lo que no sabía en ese momento era que el coronel Tant Sin U ya había dado la orden final. Ya había seleccionado a sus 45 mejores soldados. Ya había preparado las bombas incendiarias. Ya había decidido que esta vez no habría sobrevivientes. A las 4:15 a.m. crucé el primer retén militar. 2 soldados jóvenes, no más de 20 años, revisaron mis papeles con linternas. Uno de ellos miró la dirección en mi identificación misionera. Kachin, dijo en birmano. Vas a Kachin. No era una pregunta, era una acusación. Asentí. Me devolvieron los papeles sin decir nada más, pero vi cómo uno de ellos hablaba por radio mientras me alejaba. El camino se volvió más estrecho conforme subía a las montañas. A ambos lados, la selva era tan densa que las copas de los árboles formaban un túnel verde oscuro. El olor cambió a tierra mojada y vegetación podrida. Escuchaba el canto de los gibones en la distancia. Hermanos, cada curva de ese camino podía ser una emboscada. A las 6:32 a.m. llegué a la aldea de Kachin. El sol apenas comenzaba a salir sobre las montañas. La aldea tenía 89 casas de madera y bambú desperdigadas en la ladera. En el centro, la iglesia. Una estructura simple de bambú con techo de paja, paredes sin pintar, piso de tierra compactada. Pero dentro de esas paredes, 340 personas adoraban cada domingo. El pastor Aung Min me esperaba fuera de su casa. Tenía 67 años, rostro arrugado por el sol, manos callosas de trabajar la tierra. Pero esa mañana sus ojos estaban rojos. David, gracias a Dios que llegaste. Me abrazó con fuerza. Podía sentir cómo temblaba. Entramos a su casa. El olor a té de jazmín llenaba la habitación. Su esposa, King King, nos sirvió en silencio. Ella también había estado llorando. Aung Min extendió sobre la mesa un papel arrugado.
Era un comunicado militar, escrito en birmano con el sello oficial del regimiento. Lo traduzco textualmente. Todos los residentes de etnia Kachin tienen 72 horas para abandonar la región. Quien permanezca será considerado insurgente y tratado como enemigo del Estado. Eso fue hace 3 días, dijo Aung Min. Hoy se cumple el plazo. A las 8 de la mañana. Miré mi reloj. Eran las 6:51 AM, quedaba poco más de 1 hora. ¿Cuántas familias siguen aquí?, pregunté. Todas, respondió. Las 89 familias. Nadie se fue. Les dije que podíamos evacuar, que podíamos escondernos en las cuevas de la montaña. Pero se negaron. Dijeron que Dios nos llamó a este lugar y aquí nos quedaremos. Hermanos, en ese momento algo se rompió dentro de mí. Pensé en mis propios hijos en Colombia. Pensé en lo fácil que era hablar de fe desde la seguridad. Pero estas personas, estas 340 personas, habían decidido quedarse sabiendo que los iban a matar. Necesito que entiendas quién era el coronel Tant Sin U. No era un soldado común. Era el comandante de la Operación Limpieza del Norte. Tenía 48 años, entrenado en tácticas contra insurgentes en China, responsable directo de la desaparición de 200 cristianos en los últimos 2 años. Los aldeanos lo llamaban el dragón de fuego, porque su método preferido era quemar las iglesias con las personas adentro. Había incendiado 12 iglesias en 18 meses. A las 7:30 AM escuchamos los motores. 3 camiones militares verdes subían por el camino de tierra. Podíamos ver la nube de polvo rojo que levantaban. Los aldeanos comenzaron a salir de sus casas. No corrían. No gritaban, simplemente caminaban hacia la iglesia. Vi a una madre joven, no más de 25 años, cargando a un bebé de pocos meses. Vi a un anciano de 84 años que cojeaba apoyado en un bastón de bambú. Vi a 87 niños de todas las edades caminando de la mano de sus padres. Todos entraban a la iglesia en silencio. Los camiones se detuvieron a 50 metros de la iglesia. Las puertas traseras se abrieron de golpe. Bajaron 45 soldados armados con rifles AK-47. Formaron un perímetro perfecto alrededor del edificio. No gritaban órdenes, no disparaban al aire. Simplemente rodearon la iglesia como cazadores, rodeando a su presa. Entonces bajó él, el coronel Tant Sin O. Alto, 1,85 m, uniforme impecable verde oliva, botas negras brillantes. Pero lo que más recuerdo son sus ojos, completamente negros, sin expresión, como si estuviera mirando ganado antes del matadero. Entré a la iglesia con las últimas familias. El pastor Aung Min cerró las puertas de madera detrás de nosotros. Adentro, 340 personas estaban de pie. No había suficientes bancas así que muchos estaban parados contra las paredes. El olor era a madera vieja y sudor nervioso. La temperatura dentro era de 38 grados. No había ventiladores, solo pequeñas aberturas en las paredes superiores por donde entraba la luz. Un niño de unos 7 años, de nombre Callao Callao, se acercó a su madre. «Mamá, ¿por qué hay tantos soldados afuera?» Ella lo abrazó contra su pecho. No respondió. Solo comenzó a cantar en voz baja un himno en idioma Kachin. El pastor Aung Min subió a la plataforma de madera al frente. «Hermanos», dijo con voz firme, «hoy puede ser nuestro último día en esta tierra, pero no tengan miedo. El mismo Dios que cerró la boca de los leones puede cerrar las armas de los hombres. Vamos a adorar como nunca antes lo hemos hecho». Pero lo que no sabíamos era que afuera el coronel había dado la orden. 6 soldados cargaban bidones de gasolina mezclada con aceite de palma, una combinación que arde a más de 800 grados centígrados. Imposible de apagar con agua. Lo sé porque después vi el reporte químico. Eran las 9:15 AM cuando comenzamos a adorar. Las voces de 340 personas llenaron ese espacio pequeño. Cantaban en Kachin,
en birmano, algunos en inglés. Los niños cantaban con sus vocecitas agudas. Las ancianas alzaban sus manos arrugadas, los hombres cantaban con ojos cerrados. Entonces escuché el primer sonido, un golpe metálico contra la puerta, luego otro. Estaban colocando cadenas. Estaban asegurando las salidas desde afuera. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. A las 10:30 a.m., una voz gritó desde afuera en birmano: «El coronel, tienen una última oportunidad. Salgan ahora, renuncien a su fe y vivirán». Nadie respondió. La adoración continuó, más fuerte incluso. Hermanos, lo que voy a contarles ahora puede sonar increíble, pero sucedió exactamente así. A las 11:02 a.m., una niña de 9 años llamada Mei Su se acercó al pastor. «Abuelo», dijo, porque así le decía, «veo ángeles arriba, muchos ángeles con espadas de fuego, están parados en el techo». El pastor se arrodilló a su altura. «¿Cuántos ves?», preguntó. Mei Su contó con su dedo. 12. Hay 12 ángeles grandes. El pastor la abrazó. «Entonces estaremos bien, pequeña, estaremos bien». Pero afuera la situación estaba empeorando. A las 11:45 a.m., escuché órdenes militares gritadas, movimiento de botas, el sonido de líquido siendo vertido. El olor llegó primero antes que nada más. Gasolina. Ese olor penetrante, dulzón, mortal, comenzó a filtrarse por las rendijas de las paredes. Una madre se desmayó. 3 hombres la cargaron a una esquina. Los niños comenzaron a llorar. No por miedo, sino porque el olor era tan fuerte que les picaban los ojos. El pastor Aung Min levantó su Biblia. «Si morimos hoy, morimos adorando. Que así sea». Eran las 2:30 p.m. Llevábamos más de 5 horas encerrados. El calor era insoportable. 43 grados dentro. Varias personas estaban al borde del desmayo. Compartíamos el agua de 3 botellas que alguien había traído. Los labios de los niños estaban agrietados. Entonces el pastor hizo algo que jamás olvidaré. Pidió que todos nos tomáramos de las manos. Las 340 personas formamos una cadena humana dentro de esa iglesia. Podía sentir el sudor de las manos que sostenía. Podía escuchar la respiración agitada de todos. Y comenzamos a orar. No una oración suave y bonita. Gritábamos, clamábamos. Los niños lloraban. Las madres intercedían por sus hijos. Los ancianos declaraban las promesas de Dios. A las 3:20 p.m. escuché al coronel gritar una última vez: «Su paciencia ha terminado. Se ha rechazado la misericordia del Estado. Que su Dios los salve ahora». Hermanos, prepárense para lo que viene. A las 3:47 p.m. exactamente escuché el sonido de un encendedor. Luego una explosión sorda. Luego otra. Luego 4 más casi simultáneas. Las bombas incendiarias impactaron el techo en 6 puntos diferentes. El bambú seco explotó en llamas instantáneamente. El techo completo se convirtió en un mar de fuego en menos de 20 segundos. El rugido era ensordecedor, como si 1000 serpientes sisearan al mismo tiempo. El calor bajó como una ola física. Sentí como si alguien abriera la puerta de un horno gigante directamente sobre nosotros. El humo negro comenzó a llenar el espacio, denso, acre, venenoso. Los niños tosían sin control. Las madres los cubrían con sus ropas, tratando de filtrar el aire. Pedazos de bambú en llamas comenzaron a caer. Uno cayó a 2 metros de mí. Otro cayó sobre un banco que se incendió inmediatamente. Una mujer gritó. Una anciana cayó de rodillas. 3 hombres corrieron hacia la puerta tratando de derribarla. Inútil. Las cadenas aguantaban, golpeaban y golpeaban, pero no cedía. Afuera escuché risas. Los soldados estaban riendo. En ese momento, hermanos, vi algo que me quebró. Vi al pastor Aung Min tomar a Mei Su,
la niña que había visto los ángeles y abrazarla contra su pecho. Ella tenía los ojos cerrados, no lloraba, pero sus labios se movían, estaba orando. El humo era ya tan denso que apenas podía ver a 3 metros de distancia. Mis pulmones ardían, cada respiración era como inhalar vidrio molido. Las llamas habían consumido ya el 70% del techo. Pedazos enormes de estructura comenzaban a colapsar. Pero entonces, hermanos, entonces sucedió algo que desafía toda explicación. En ese momento exacto, a las 3:52 p.m., cuando todos esperábamos que el techo completo cayera sobre nosotros, Mei Su abrió los ojos. Gritó con una voz que no parecía de una niña de 9 años. Los ángeles se están moviendo, bajan sus espadas. Ahora, y hermanos, antes de contarles lo que pasó a continuación, quiero pedirles algo muy importante. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes que Dios te trajo hasta aquí por una razón, necesito que hagas algo ahora mismo. Presiona el botón de suscripción. ¿Por qué te pido esto? Porque este canal me ha permitido venir hasta aquí para compartir este testimonio con el mundo. Historias como la mía son más comunes de lo que parece, pero pocas veces llegan a quienes las necesitan escuchar. Al suscribirte, no solo apoyas este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus testimonios aquí, narrados por este hermoso canal que Dios está usando para tocar corazones. Si ya estás suscrito, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido algo similar? ¿Qué te está enseñando este testimonio? Tu experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy. Y ahora sí, déjame contarte lo que sucedió cuando la presencia de Dios llenó ese lugar. A las 3:53 p.m., un minuto después del grito de Mei Su, escuché un sonido que no tenía sentido, un trueno. Pero no un trueno lejano, un trueno directamente encima de nosotros, tan fuerte que hizo vibrar las paredes que aún quedaban en pie. Necesitas entender algo crucial. Myanmar en marzo está en plena estación seca. No había llovido en 60 días. El cielo había estado despejado toda la mañana, ni una sola nube. Los meteorólogos de la región confirmaron después que no había ningún sistema de tormentas en 300 kilómetros a la redonda. Pero el trueno sonó. Una vez, 2 veces, 3 veces seguidas, tan potentes que varios niños se taparon los oídos. Luego escuché algo que jamás olvidaré, el sonido de agua, pero no lluvia normal. Era como si alguien hubiera abierto una represa directamente sobre la iglesia. El agua cayó con una violencia increíble. Podía escucharla golpear el techo en llamas con la fuerza de una manguera contra incendios. El rugido del fuego comenzó a cambiar, a disminuir. Pero aquí viene lo que ningún científico ha podido explicar. El fuego no se apagó con el agua. Eso hubiera sido milagroso, pero explicable. No. Las llamas comenzaron a retroceder, a moverse hacia atrás como si fueran empujadas por manos invisibles. Podía ver cómo las lenguas de fuego se replegaban, se encogían, retrocedían hacia los bordes del techo. Y entonces atravesaron las paredes. Las llamas atravesaron el bambú sin quemarlo y salieron hacia afuera, hacia donde estaban los soldados. Afuera estalló el caos. Escuché gritos en birmano, gritos de terror, no de ataque, sino de pánico absoluto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corran, aléjense, no me toquen. Me quemo. Dentro de la iglesia, el humo comenzó a despejarse, no lentamente, rápido, como si alguien hubiera encendido un extractor gigante. En 30 segundos podíamos ver claramente. El techo seguía ahí, carbonizado, sí, con agujeros, sí, pero no había colapsado, no había caído sobre nosotros. El pastor Aung Min corrió hacia la puerta, golpeó con todas sus fuerzas. La puerta se abrió. Las cadenas estaban rotas, no cortadas, rotas, fundidas.
como si algo las hubiera derretido desde adentro. Salimos. Los primeros en salir fueron los niños, luego las madres, luego todos en una avalancha controlada. Y lo que vimos afuera, hermanos, lo que vimos nos dejó sin aliento. Los 45 soldados estaban en el suelo. Todos, no había ni uno solo de pie. Algunos estaban de rodillas con las manos en la cabeza, otros estaban completamente postrados boca abajo. Sus rifles estaban tirados por todas partes, ninguno los sostenía. Pero lo más impactante era el círculo de fuego. Había un muro de llamas de 2 metros de altura formando un círculo perfecto alrededor de los soldados. No alrededor de la iglesia, alrededor de ellos. Como si el fuego que habían lanzado contra nosotros se hubiera convertido en su propia prisión. Y llovía torrencialmente. Pero la lluvia no tocaba el círculo de fuego. Caía alrededor, caía sobre nosotros, caía sobre la iglesia, pero una columna invisible de aire seco protegía las llamas que rodeaban a los soldados. El coronel Tant Zin-U estaba en el centro, de rodillas. Su uniforme impecable estaba sucio de barro. Su rostro, ese rostro sin expresión que había visto en la mañana, estaba contorsionado en una mezcla de terror y dolor. Tenía quemaduras en el lado izquierdo de su cara, en su cuello, en sus manos. Gritaba en birmano: «Perdón, perdón, perdónenme». No sabía. Los aldeanos salieron completamente de la iglesia. Las 340 personas estábamos afuera, empapadas por la lluvia, tosiendo por el humo, pero vivas. Todas vivas. No había un solo herido grave, algunas quemaduras menores, algunos desmayos por el calor, pero ninguna muerte, ni una. Mai-Su se soltó de la mano de su madre. Caminó hacia el círculo de fuego. Su madre gritó: «No, Mai-Su, detente». Pero la niña siguió caminando. El fuego se abrió, como el mar rojo delante de Moisés. Las llamas se separaron formando un pasillo justo donde ella caminaba. Mai-Su llegó hasta el coronel. Lo miró desde arriba porque él seguía de rodillas. Le extendió su mano pequeña. «Jesús te ama», dijo en birmano. «Jesús te perdona». El coronel la miró. Lágrimas corrían por su rostro mezclándose con la sangre de sus quemaduras. Tomó la mano de la niña y comenzó a sollozar. Un llanto profundo, desgarrador, de alguien que carga años de culpa y dolor. Entonces habló, en birmano primero, pero el pastor tradujo después. «Mi verdadero nombre no es Tant Zin-U. Me obligaron a cambiarlo. Mi verdadero nombre es Maran La. Soy Kachin, como ustedes. El gobierno me llevó cuando tenía 12 años. Me obligaron a servir. Me obligaron a olvidar mi lengua. Me obligaron a matar a mi propia gente. Hermanos, el silencio que siguió fue absoluto. Hasta la lluvia pareció detenerse por un momento. Este hombre, este coronel despiadado, era uno de ellos. Un niño secuestrado y convertido en verdugo de su propia etnia. El círculo de fuego comenzó a disminuir. En 2 minutos se apagó completamente. Los soldados permanecían en el suelo. Ninguno se atrevía a moverse. El coronel Maran La se puso de pie con ayuda de Mai-Su. Caminó hacia el pastor Aung Min. Se arrodilló delante de él. «He matado a su gente. He quemado sus iglesias. Merezco morir. Hagan conmigo lo que quieran». El pastor Aung Min, este hombre de 67 años que había estado dispuesto a morir 1 hora antes, hizo algo que partió mi corazón. Se arrodilló también. Tomó el rostro quemado del coronel entre sus manos. «En el nombre de Jesucristo te perdono. Bienvenido a casa, hijo». Y entonces, hermanos, entonces sucedió la cosecha. Uno por uno, los 45 soldados comenzaron a levantarse. Uno por uno se acercaron. El primero fue un joven de unos 22 años, luego otro de unos 30, luego un sargento mayor. Uno por uno se arrodillaban delante del pastor pidiendo perdón.
La lluvia había parado. El cielo seguía gris, pero la tormenta se había ido tan rápido como llegó. Las 340 personas de la congregación formaron un círculo alrededor de los soldados. No un círculo de juicio, un círculo de bienvenida. Maisú comenzó a cantar. Un himno simple en cachín. Los niños se le unieron, luego las madres, luego todos, y los soldados, esos hombres entrenados para matar, comenzaron a llorar. Algunos caían de bruces, otros alzaban las manos al cielo. El peso de años de atrocidades se rompía en ese momento. A las 5:30 p.m., cuando el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas, 43 de los 45 soldados habían entregado su vida a Cristo. Los 2 que no lo hicieron ese día, lo harían una semana después. Pero esa tarde, en esa aldea remota de Myanmar, 43 verdugos se convirtieron en hermanos. Pero lo que no sabíamos era que esto apenas comenzaba. El coronel Maran la fue transportado esa misma noche al hospital militar en Yangon. Tenía quemaduras de 2º grado en el 18% de su cuerpo. Los doctores dijeron que las quemaduras eran extrañas, parecían hechas desde adentro hacia afuera, no al revés. Durante 3 días estuvo en cuidados intensivos. Y en esos 3 días tuvo visiones continuas. Me lo contó después personalmente. Veía a Jesús parado junto a su cama. Veía escenas de su niñez en Kachin antes del secuestro. Veía los rostros de las personas que había matado. Pero en lugar de acusarlo, lo abrazaban, lo perdonaban. Al 4.º día, cuando ya podía hablar, pidió ver al pastor Aung Min. El pastor viajó 920 kilómetros hasta Yangon. Entraron a la habitación del hospital. Maran le extendió un folder manila. Dentro había documentos militares, listas, mapas, coordenadas. Esto es la lista completa de iglesias marcadas para destrucción, dijo Maran La. Son 67 iglesias en 6 estados. Los ataques están programados para los próximos 3 meses. También están los nombres de 23 oficiales que coordinan la operación y las rutas de suministro de armas. Pastor Aung Min tomó el folder con manos temblorosas. «¿Por qué me das esto?», preguntó. «Porque ya no trabajo para ellos», respondió Maran La. «Renuncio. Y voy a dedicar el resto de mi vida a deshacer el daño que hice». El 2 de abril de 2018, una semana después del incendio, Maran La presentó su renuncia formal al ejército birmano. Fue interrogado durante 18 horas. Le ofrecieron ascensos, le ofrecieron dinero, amenazaron a su familia, pero no cedió. Firmó su baja deshonrosa y salió del cuartel con solo la ropa que llevaba puesta. Regresó a la aldea de Kachin. Las familias que había intentado matar lo recibieron con abrazos. Los niños corrían a su alrededor. Maisú le regaló una Biblia en idioma Kachin. «Tu primer día de escuela», le dijo sonriendo. Pero hermanos, lo que pasó en los meses siguientes fue lo que realmente cambió toda una región. Maran La comenzó a viajar a las 67 iglesias de la lista, una por una. Advertía a los pastores, les mostraba los planes militares, les enseñaba rutas de evacuación. Pero más que eso, les contaba su testimonio, y cada vez que contaba su historia, algo sobrenatural sucedía. En la primera iglesia que visitó, en el estado de Shan, 89 personas entregaron su vida a Cristo esa misma noche. En la segunda, 134. En la tercera, 201. La noticia se esparcía más rápido que él podía viajar. Para junio de 2018, 3 meses después del incendio, la operación Limpieza del Norte fue cancelada. Las 67 iglesias seguían en pie. Ni una sola había sido atacada. Los 23 oficiales de la lista fueron transferidos a otras regiones. Algunos fueron dados de baja. 3 de ellos se convirtieron al cristianismo. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. En agosto de 2018, Maran La estaba predicando en una iglesia de la ciudad de Mandalay. Había 450 personas en el servicio.
A mitad de su testimonio, la puerta trasera se abrió. Entraron 7 hombres en uniforme militar. El silencio fue absoluto. Marán los reconoció inmediatamente. Eran parte de su antiguo escuadrón, los hombres con los que había servido durante 15 años. Caminaron por el pasillo central. La congregación contenía el aliento. Llegaron al frente. El líder, un capitán de 45 años, llamado Sao Win, se quitó la gorra militar. «Venimos a entregarnos», dijo, «los 7. Ya no podemos seguir haciendo esto. Queremos el mismo Jesús que tú encontraste». Hermanos, esa noche 412 personas se entregaron a Cristo, incluidos los 7 soldados. El servicio duró hasta las 3 de la mañana. No por predicación, por testimonios. Persona tras persona se levantaba para contar cómo Dios los había alcanzado. Para diciembre de 2018, 9 meses después del incendio, la red había crecido de manera exponencial. Marán no trabajaba solo. Los 7 soldados convertidos se unieron a él. Formaron equipos, viajaban por todo Myanmar compartiendo el testimonio. Y entonces sucedió algo que cambió la estrategia completa. Un periodista de Reuters escuchó la historia. Viajó a Kachin, entrevistó a testigos, verificó los documentos militares, tomó fotografías de la iglesia quemada, habló con doctores que trataron a Marán La. El 15 de enero de 2019, Reuters publicó un artículo de 400-200 palabras, titulado «El coronel que vio la luz». El artículo incluía testimonios de 27 personas diferentes. Incluía fotografías del antes y después. Incluía confirmación del servicio meteorológico sobre la tormenta imposible. El artículo se volvió viral. Fue traducido a 34 idiomas. Medios cristianos de todo el mundo lo replicaron. Pero lo más impactante fue la respuesta en Myanmar. Oficiales militares de alto rango comenzaron a hacer preguntas, algunos de manera hostil, otros con genuina curiosidad. En marzo de 2019, exactamente un año después del incendio, las Naciones Unidas publicaron un reporte sobre persecución religiosa en Myanmar. El reporte incluía una sección completa dedicada al caso de la aldea de Kachin, incluía el testimonio de Marán La y recomendaba una investigación internacional. La presión fue tan grande que el gobierno birmano tuvo que responder. Anunciaron una moratoria temporal en operaciones contra minorías religiosas. Temporal se convirtió en indefinida. Para junio de 2019, los ataques sistemáticos contra cristianos Kachin habían cesado completamente, pero la historia más impactante aún estaba por revelarse. En julio de 2019 recibí una llamada del pastor Aung Min. «David, necesitas volver. Algo increíble está pasando». Volé inmediatamente a Myanmar. Cuando llegué a la aldea de Kachin, no podía creer lo que veía. La iglesia había sido reconstruida, pero no era la misma estructura simple de bambú. Era un edificio de 2 pisos con capacidad para 800 personas, y estaba completamente llena. Un domingo normal, 800 personas adorando, en una aldea que tenía 89 familias originalmente. El pastor Aung Min me abrazó con lágrimas en los ojos. «Mira lo que Dios ha hecho, David. Mira lo que ha hecho». Me llevó a recorrer la aldea. Donde antes había 89 casas, ahora había 340. Familias de toda la región se habían mudado allí. No por oportunidades económicas, por la presencia de Dios que permanecía en ese lugar. Pero lo más sorprendente vino después del servicio. Marán la subió a la plataforma. Ya no usaba uniforme militar. Vestía ropa tradicional Kachin. Su rostro aún mostraba las cicatrices de las quemaduras, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no estaban vacíos. Brillaban con vida. «Hermanos», anunció, «tengo algo que compartir. Durante los últimos 16 meses hemos estado trabajando en silencio. No queríamos hablar hasta estar seguros, pero ahora es el momento.
Detrás de él aparecieron 23 personas. Reconocía a algunos. Eran pastores de otras aldeas. Eran los soldados convertidos. Pero había rostros nuevos también. Estas 23 personas, continuó Maran-Lá, representan 23 iglesias nuevas. Iglesias plantadas en los últimos 16 meses en zonas donde nunca había habido presencia cristiana. Lugares donde era imposible predicar. Lugares donde los cristianos eran ejecutados al ser descubiertos. Uno por uno, los 23 líderes compartieron brevemente. El primero era un exoficial de policía de 52 años. Había arrestado a 34 cristianos en su carrera. 3 habían muerto bajo su custodia. Se convirtió después de escuchar el testimonio de Maran-Lá. Ahora pastoreaba una iglesia de 180 personas en su propia ciudad. La segunda era una mujer de 38 años, ex informante del gobierno. Su trabajo era infiltrarse en reuniones cristianas y reportar a los líderes. Había entregado información que resultó en 12 arrestos. Se convirtió cuando presenció una sanidad milagrosa en una reunión que estaba espiando. Ahora lideraba una iglesia de 95 personas, todas ex-informantes como ella. El tercero era un monje budista de 61 años. Había pasado 40 años en monasterios. Era respetado regionalmente. Había escrito tratados contra el cristianismo. Se convirtió cuando oró por un niño cristiano moribundo como experimento para demostrar que Jesús no existía. El niño se sanó instantáneamente. Ahora pastoreaba una iglesia de 230 personas, muchos ex-budistas. Hermanos, cada testimonio era más impactante que el anterior. Para cuando terminaron los 23, habían pasado 3 horas. Nadie se había movido. Las 800 personas permanecían sentadas, muchas llorando, todas asombradas. Maran-Lá volvió a tomar el micrófono. «Pero eso no es todo», dijo. La proyección en la pared detrás de él mostró un mapa de Myanmar. Había 23 puntos rojos marcados. Estas son las iglesias actuales. Luego aparecieron 47 puntos azules adicionales. Estas son las iglesias que plantaremos en los próximos 12 meses. Ya tenemos los equipos listos, ya tenemos las personas entrenadas, ya tenemos el financiamiento. La congregación estalló en alabanzas, pero Maran-Lá levantó la mano pidiendo silencio. Hay más. El mapa cambió. Ahora mostraba países vecinos: India, Bangladesh, Tailandia, China, Laos. Aparecieron 15 puntos verdes. Estos son los lugares donde ya tenemos contactos pidiendo ayuda. Personas que escucharon nuestra historia. Personas que quieren el mismo avivamiento. En ese momento, hermanos, entendí algo. El incendio del 24 de marzo de 2018 no había sido solo para salvar 340 personas. Había sido el inicio de un movimiento que ahora alcanzaba naciones. El fuego que el enemigo quiso usar para destruir se había convertido en el fuego del Espíritu Santo, que no podía ser apagado. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir. En septiembre de 2019 recibí un email. El remitente era una dirección de correo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El asunto decía: invitación a testificar sobre libertad religiosa. El email explicaba que el Congreso de los Estados Unidos estaba organizando audiencias sobre persecución religiosa en el sudeste asiático. Habían leído el artículo de Reuters. Querían que Maran-Lá y yo testificáramos ante un comité del Congreso. Volamos a Washington, D.C. en noviembre de 2019. La sala de audiencias estaba llena: reporteros, congresistas, representantes de ONGs. Maran-Lá habló primero. Durante 35 minutos contó su historia, mostró fotografías, presentó documentos, mostró las cicatrices de sus quemaduras. Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Luego, una congresista de California se puso de pie.
Comenzó a aplaudir. Uno por uno, todos en la sala se levantaron. La ovación duró 4 minutos. Vi lágrimas en los rostros de personas que probablemente nunca habían estado en una iglesia. El testimonio fue grabado y publicado en el sitio web del Congreso. Dentro de 2 semanas tenía 1.2 millones de visualizaciones. Pero lo más importante fue la legislación que siguió. En febrero de 2020, el Congreso aprobó la Ley de Libertad Religiosa del Sudeste Asiático, una ley que condicionaba ayuda económica a Myanmar a mejoras verificables en libertad religiosa. La presión internacional se multiplicó. El gobierno birmano tuvo que ceder. En abril de 2020 anunciaron oficialmente el fin de todas las operaciones de limpieza religiosa. Liberaron a 340 prisioneros cristianos que estaban en cárceles por su fe. Permitieron la reconstrucción de las 12 iglesias que habían sido quemadas por Maran La en sus años como coronel. Pero, hermanos, mientras les cuento el impacto que este milagro sigue teniendo, quiero pedirles algo. En los comentarios, cuéntenme de qué país o ciudad están viendo este testimonio. Queremos conocerlos, queremos orar por ustedes específicamente. Y si alguna vez han experimentado la protección de Dios de alguna manera, compártanlo. Tu historia puede ser exactamente la chispa que encienda la fe en el corazón de alguien más que está leyendo ahora mismo. También, si tienen algún consejo para este canal, alguna sugerencia de cómo podemos mejorar o qué tipo de testimonios quieren escuchar, díganoslo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora déjenme contarles lo que pasó en los meses siguientes y cómo esta historia llegó hasta donde está hoy. En junio de 2020, en plena pandemia mundial, recibí otra llamada del pastor Aung Min. Esta vez su voz sonaba diferente. Había emoción, pero también urgencia. David, Maran, la está muy enfermo. Necesita verte. Logré conseguir un vuelo humanitario a Myanmar. Cuando llegué al hospital en Yangon, Maran La estaba en cama conectado a monitores. Había perdido 15 kilos. Su rostro estaba pálido. Los doctores dijeron que era una infección severa relacionada con sus quemaduras antiguas. Su sistema inmune estaba colapsando. Me senté junto a su cama. Tomé su mano. Estaba fría. David, dijo con voz débil, no tengo miedo de morir. He vivido más en estos 2 años que en mis 48 años anteriores, pero hay algo que necesito que hagas por mí. Debajo de su almohada sacó un cuaderno desgastado. Era un diario. Contiene todo, dijo. Los nombres de cada persona que maté, los lugares de cada iglesia que quemé, las fechas exactas. He estado escribiendo esto para no olvidar nunca de dónde me sacó Jesús. Si muero, quiero que esto se publique. Quiero que el mundo sepa que no hay nadie demasiado perdido para ser salvado. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban manchadas con lágrimas secas. La caligrafía era irregular, emocional. Leí las primeras líneas. 15 de agosto de 2007, aldea de Putao. Quemé una iglesia. 23 muertos. Entre ellos 7 niños. Sus nombres son... No pude seguir leyendo. Cerré el cuaderno. Maran La, esto no es necesario. Dios ya te perdonó. Él me miró con ojos llorosos. Lo sé, pero los sobrevivientes necesitan saber que no olvidé. Las familias necesitan saber que sus nombres están escritos, que sus vidas importaron. Esa noche oré por Maran La como nunca había orado. El pastor Aung Min viajó desde Kachin. Los 23 líderes de las iglesias plantadas llegaron de todas partes del país. Llenamos la habitación del hospital. Oramos durante 4 horas. Cantamos. Declaramos vida. Ungimos con aceite. A las 11:30 p.m. Maran La abrió los ojos. Se incorporó en la cama. Tengo hambre, dijo. Hace días que no tengo hambre. Una enfermera entró alarmada por el ruido. Vio a Maran La sentado. Llamó al doctor de guardia. El doctor revisó los monitores. Revisó a Maran La.
Esto no tiene sentido, dijo. Hace 6 horas sus signos vitales estaban críticos. Ahora están completamente normales. Maran La fue dado de alta 3 días después. Los doctores no pudieron explicar la recuperación. Las infecciones no desaparecen así. El sistema inmune no se restaura de la noche a la mañana. Pero allí estaba Maran La, caminando fuera del hospital, abrazando a cada persona que había orado por él. Lo que pasó después fue lo que finalmente consolidó todo el movimiento. Maran La decidió publicar el diario, pero no como un libro común. Lo hizo como un proyecto de reconciliación. Para cada nombre en el diario, organizó un equipo que buscara a los sobrevivientes o familiares de las víctimas. El proceso tomó 8 meses. Viajaron a 47 aldeas diferentes. Localizaron a 312 familias afectadas por las acciones de Maran La. Y uno por uno, Maran La se presentó ante ellas. Pidió perdón. Ofreció restitución de su propio dinero. Les contó su conversión. La respuesta fue variada. Algunos lo perdonaron inmediatamente. Otros necesitaron tiempo. Hubo 5 familias que se negaron a verlo. Una madre que había perdido a sus 3 hijos en uno de los incendios lo escupió en la cara. Pero incluso ella, 2 meses después, aceptó reunirse con él nuevamente. El proyecto fue documentado por un equipo de cineastas cristianos de Corea del Sur. Crearon un documental de 90 minutos titulado Fuego Redentor. El documental se estrenó en el Festival de Cine de Busan en octubre de 2021. Ganó el premio a Mejor Documental. Fue distribuido en 67 países. Pero aquí viene lo más increíble de todo. En enero de 2022, casi 4 años después del incendio original, recibí un mensaje de Mei Su, la niña que había visto Los Ángeles. Ya tenía 13 años. El mensaje decía: Pastor David, necesito contarte algo que nunca le dije a nadie. La llamé inmediatamente. Mei Su, ¿qué pasa? Ella respiró profundo. El día del incendio, cuando vi Los Ángeles, vi algo más. Vi un pergamino en las manos de uno de ellos. Tenía números escritos. No entendía qué significaban, pero los memoricé porque brillaban con luz dorada. Me dictó los números. Yo los escribí. Eran 8 números de 6 dígitos cada uno. Mei Su, ¿por qué me dices esto ahora? Porque anoche tuve un sueño, respondió. El mismo ángel apareció. Me dijo que era tiempo de compartir los números, que tú sabrías qué hacer con ellos. Hermanos, confieso que no sabía qué hacer. Oré, ayuné, le mostré los números a Maran La. Los estudiamos. No parecían coordenadas, no parecían fechas, no parecían códigos de ningún tipo que reconociéramos. 3 días después, un pastor de Tailandia que había escuchado sobre los números me contactó. David, esos números son IDs de prisioneros. En Tailandia usamos ese formato para identificar prisioneros políticos. Sentí que mi corazón se detenía. Investigamos. Los 8 números correspondían a 8 prisioneros cristianos que habían sido arrestados en Myanmar entre 2015 y 2017. Todos dados por muertos. Todos olvidados por el sistema. Pero si un ángel le mostró esos números a Mei Su, significaba que seguían vivos. Maran La usó sus contactos militares antiguos, investigó en secreto, tomó 2 meses, pero finalmente lo confirmó. Los 8 prisioneros estaban vivos. Estaban en una prisión secreta en el norte de Myanmar, una prisión que oficialmente no existía. La información llegó a organizaciones internacionales de derechos humanos. Presentaron la evidencia ante la ONU. La presión fue inmediata y masiva. El gobierno de Myanmar no pudo negarlo. En agosto de 2022, los 8 prisioneros fueron liberados. Cuando salieron de la prisión, después de años de tortura y aislamiento, lo primero que preguntaron fue quién los había encontrado.
Les contamos sobre Mei Su, sobre los ángeles, sobre los números en el pergamino dorado. Los 8 hombres lloraron. Dijeron que durante años habían orado para que alguien recordara que existían. Dios había respondido de la manera más sobrenatural posible. Hoy, en noviembre de 2024, 6 años y 8 meses después del incendio, la red de iglesias iniciada por ese milagro ha crecido exponencialmente. Ya no son 23 iglesias, son 340. En Myanmar, India, Bangladesh, Tailandia, Laos y China. Un total de 87,000 personas forman parte de estas congregaciones. De ellas, 23,000 son ex-perseguidores convertidos. Maran La, ahora de 54 años, dirige la red completa, viaja constantemente, predica en promedio 15 veces al mes. Ha escrito 3 libros. Su historia ha sido contada en 89 idiomas, pero él dice que nada de eso importa comparado con las vidas transformadas. La iglesia original en la aldea de Kachin tuvo que expandirse 3 veces más. Ahora tiene capacidad para 2,400 personas. Los domingos hacen 3 servicios, todos llenos. El pastor Aung Min, ahora de 73 años, sigue siendo el pastor principal. Dice que va a predicar hasta que Jesús lo llame a casa. Mai Su tiene ahora 15 años. Está siendo entrenada para liderazgo. Dice que cuando cumpla 18 quiere ser misionera en Corea del Norte. Sus padres están aterrados pero orgullosos. Ella dice que los mismos ángeles que vio en el incendio le han hablado en sueños. Le han mostrado que hay una generación en Corea del Norte esperando escuchar el Evangelio, y que ella es parte del equipo que lo llevará. Los 7 soldados que se entregaron en Mandalay siguen sirviendo juntos. Formaron un ministerio especializado en alcanzar a militares activos. Han visto a más de 3,400 soldados entregar sus vidas a Cristo en los últimos 4 años. El impacto dentro de las Fuerzas Armadas de Myanmar es tan grande que hay reuniones de oración clandestinas en 23 bases militares diferentes. El diario de Maran la fue finalmente publicado en marzo de 2023. Se tituló simplemente Del fuego al fuego. Ha vendido 890,000 copias en formato físico. Está disponible gratuitamente en formato digital en 34 idiomas. Las ganancias van completamente a un fondo de restitución para familias de víctimas y para plantar nuevas iglesias. Pero hermanos, hay una última cosa que necesito contarles. Algo que pasó hace apenas 3 meses. En agosto de 2024 se cumplieron 6 años y 5 meses del incendio. La congregación de Kachin organizó una celebración especial. Invitaron a todas las personas que habían sido parte de la historia. Llegaron más de 5,000 personas. La celebración fue en un campo abierto porque ningún edificio era suficientemente grande. Pusieron una tarima enorme, pantallas gigantes, sistema de sonido profesional. Pero lo más impactante fue quien llegó. A las 13:00 p.m., 3 helicópteros aterrizaron en el campo. De ellos bajaron 15 oficiales de alto rango del ejército birmano. Generales, coroneles, gente con poder real. Maran la quedó pálido. Pensó que venían a arrestarlo. Pensó que finalmente las autoridades habían decidido silenciarlo. Pero el general que lideraba el grupo, un hombre de 61 años llamado Kiau Soy, caminó directamente hacia Maran La. Se quitó su gorra militar, se la extendió. «Hermano Maran La», dijo en voz alta para que todos escucharan, «venimos a pedir perdón. En nombre del ejército de Myanmar, en nombre del gobierno, en nombre de todos los que participamos en la persecución, pedimos perdón». El silencio fue absoluto. 5,000 personas contenían el aliento. El general continuó. «Hemos leído tu diario. Hemos investigado los casos. Hemos confirmado todo.
Lo que hicimos fue genocidio, fue crimen contra la humanidad, pero más que eso, fue pecado contra Dios, y queremos el mismo perdón que tú recibiste. Marán la abrazó al general. Ambos lloraron. Los otros 14 oficiales se acercaron uno por uno. Esa tarde, frente a 5.000 testigos, 15 oficiales de alto rango del ejército birmano entregaron sus vidas a Cristo. La noticia dio la vuelta al mundo. CNN la reportó, BBC la reportó, Al Jazeera la reportó. Era imposible de ignorar. Hoy, esos 15 oficiales están trabajando desde dentro del sistema militar para reformarlo. Están creando nuevos protocolos de derechos humanos. Están entrenando a soldados jóvenes en respeto a la libertad religiosa. Están desmantelando las estructuras que permitieron la persecución. Es un proceso lento, es un proceso peligroso, pero está sucediendo. Hermanos, lo que presencié no fue casualidad. El mismo Dios que hizo esto en Myanmar puede hacerlo en tu vida hoy. Puede hacerlo en tu país. Puede hacerlo en tu familia, puede convertir a tu mayor enemigo en tu hermano más fuerte. Isaías 43:2 dice, «Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esto no es metáfora, es promesa literal. Lo vi con mis propios ojos. 340 personas atravesaron fuego literal y salieron sin una sola quemadura mortal. Si estás pasando por un fuego ahora mismo, si sientes que las llamas te rodean, si piensas que no hay escape, este mensaje llegó a ti en el momento exacto. No es coincidencia. El mismo Dios que envió la tormenta imposible en plena estación seca puede enviar tu milagro en tu temporada imposible. Antes de irte, 3 cosas. Primero, si este testimonio tocó tu corazón, suscríbete a este canal. Recuerda que al hacerlo, ayudas a que más historias como esta puedan ser compartidas. Apoyas la misión de traer esperanza y fe a quienes más lo necesitan. Cada suscripción permite que otro testimonio llegue a millones. Segundo, comparte este video con alguien que necesite un milagro. Puede que sea tu madre enfrentando una enfermedad terminal, tu hermano atravesando una crisis financiera, tu amigo luchando contra la depresión, alguien que está en su propia prisión de fuego. Este testimonio puede ser exactamente la chispa que encienda su fe nuevamente. Tercero, en los comentarios déjanos tu petición de oración. Vamos a orar específicamente por cada nombre que se comparta aquí. No son oraciones genéricas, son oraciones dirigidas a tu situación específica. Y si tienes algún consejo para mejorar este canal, si hay algún tipo de testimonio que quieres escuchar, escríbelo. Tu voz importa, tu experiencia importa. Eres parte de esta familia global de creyentes. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el mismo fuego del Espíritu Santo que cayó en Myanmar caiga sobre tu vida ahora mismo. Que donde el enemigo planeó destrucción, Dios traiga multiplicación. Que donde planearon tu muerte, Dios escriba tu testimonio de resurrección. En el nombre poderoso de Jesús, el mismo que caminó sobre el fuego en Babilonia con Sadrach, Mesach y Abednego, el mismo que detuvo la lluvia de fuego sobre Sodoma para salvar a Lot, el mismo que bautiza con fuego y con Espíritu Santo, declaro sobre tu vida protección divina, provisión sobrenatural y propósito eterno. Hasta el próximo testimonio, hermano. Hasta la próxima historia que te recordará que nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga grandemente. Que multiplique todo lo que pongas en sus manos. Que convierta tu dolor en propósito y tu prueba en testimonio. Recuerda, el fuego que el enemigo lanza contra ti solo servirá para purificar tu fe y encender el avivamiento que viene. No temas, no desmayes.
Tu milagro está más cerca de lo que piensas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo siempre. Amén.